me faculta para estar aquí hablando, aparte de ser la coordinadora de enfermería de trasplantes, los últimos 4 años estuve supervisora en cardiología, pero los anteriores 13 estoy de enfermera en la UCI. Por lo tanto, la comunicación de malas noticias es una cosa de mañana y tarde todos los días. Además, también hice luego periodismo. Creo que tengo un compañero, ¿no? El compañero que habla por aquí también. Ah, bueno, que está ocupado. Luego se lo digo. Por lo tanto, es un tema que me interesa muchísimo, el tema de comunicación. Como veréis, también mi objetivo es despertaros, sacudiros de la silla y daros información para poner en valor mi charla de 30 minutos. Que la comunicación de malas noticias, a ver si esto funciona, sí. Es un tema tremendamente importante porque es la piedra angular sobre la que va a rodar todo el proceso de trasplante de órganos y de donación. Es decir, si no tenemos un sí, todo lo que os han contado en las últimas semanas no sirve de nada. Desaparece como la nada de La historia interminable. ¿La habéis visto, esa película? Pues si no hay un sí de la familia, no ocurre nada de todo lo que os han contado. Entonces, es importantísimo saber comunicar una mala noticia y luego ya veremos un poquito cómo pedir los órganos. Como os decía, el rendimiento de un programa de trasplantes descansa críticamente en el delicado momento que supone la entrevista con la familia para la solicitud de órganos tras el fallecimiento del ser querido. Muchas veces cuando le encuentro a un amigo el momento de pedir los órganos, dicen, jo, qué momento más inoportuno pedirlos al mismo tiempo que le dices, se ha muerto su padre o su hijo. Y pues efectivamente, es un momento muy inoportuno, pero es que no hay otro. Ya veremos un poco qué ocurre en ese momento de eclosión emocional. Y además pongo en valor esta pequeña charla porque esto no solo va a servir para el tema profesional, sino que además sirve para vuestro día a día, con familiares, con amistades, con compañeros, porque comunicar malas noticias es algo muy frecuente. Bueno, pero ¿qué es una mala noticia? ¿Alguien podría decir qué es una mala noticia? Si hay alguien whatsappeando, consultando por internet, también le invito a que intentar qué es una mala noticia. Os voy a preguntar mucho porque si no, muy aburrido, ¿no? No tenemos idea, nunca son una mala noticia, sois muy raros. Bueno. Una información que le va a producir mucho malestar y mucha tristeza. Por ejemplo, ¿no? Una información que produce malestar, que produce tristeza, sobre todo ¿por qué? Porque produce una modificación de las expectativas que tenía el receptor. Por ejemplo, si yo he quedado con alguien para ir a un concierto y digo, oye, mira, que me ha pillado el toro, me tengo que quedar estudiando, pues a quien le doy la noticia, pues le va a sentar como una patada. ¿Es una noticia mortal, de enfermedad? No, pero es una mala noticia porque modifica la expectativa de que la recibe. Vale, por lo que os digo, las malas noticias son muy frecuentes, pero las malas malísimas no son tan frecuentes. Entonces, por eso me gustaría desdramatizar esto de la comunicación de malas noticias, como que siempre va a ser una cosa de muerte, le quedan 3 meses. No, en absoluto. Las malas noticias son muy habituales. Las malísimas, gracias a Dios, no tanto. Entonces, metámonos en el tema con más tranquilidad, con más alegría y sin tanto drama, porque hay muchas maneras de comunicar malas noticias. ¿Hay que darlas? Nos quedamos una información, la damos, ¿qué hacemos? Vamos a darlas, ¿no? ¿Y por qué habría que darlas? Porque el paciente... La familia necesita estar informada. El paciente también, ¿no? Si se está muriendo. Vale, es una idea, me parece muy bien. Más, ¿damos las malas noticias? Bueno, parece que hay un sí colectivo. Pues nos dicen que sí. Primero porque es un derecho del paciente. Y aparte que sea un derecho reconocido por leyes y reglamentos, es también nuestro compromiso profesional con el paciente. Además, porque sin información no hay autonomía. Si yo no sé lo que me va a ocurrir de aquí a un tiempo o en qué proceso estoy metida, no puedo tomar decisiones. Es como si yo no sé que un Jueves Santo por la tarde me cierran el supermercado, no puedo tomar la decisión de ir por la mañana a comprar. Os voy a poner ejemplos muy banales para que entendamos bien que sin información la persona no puede tomar decisiones sobre su vida. Y además, sin información no puede tampoco compartir con nadie mi agobio, mi preocupación, mañana una colonoscopia, no sé de qué va esto. Si yo no le doy la información, no va a poder compartir ni dejarse acompañar por nadie en ese proceso. Además, porque siempre es un secreto incómodo, siempre la persona afectada de cualquier proceso piensa mucho antes en algo terrorífico que el resto. Es decir, cuántas veces, bueno, no sé, sois muy jóvenes, pero una vez que te dicen, te veo un bultito,
pues ya te vas a tu casa pensando en, madre mía, si esto evoluciona, con quién dejo yo a mis hijos, y luego es un bultito de quiste. Pero me refiero que el paciente, el afectado, va a pensar mucho antes en algo terrible. Por lo tanto, es un secreto incómodo. Vamos a hablar de la mala noticia, sea la que sea, de manera abierta. Y, por último, ¿qué quiero realmente evitar cuando no quiero dar una mala noticia? ¿El susto al paciente o mi susto personal y el estrés que me provoca comentar una mala noticia? Yo cuando empecé en la UCI, al principio me daba mucho miedo cuando decían van a ir una cabeza abierta, un accidente de tráfico, porque era un requerimiento técnico tremendo. Después de 13 años, a mí lo que me daba mucho miedo y sobre todo mucho reto, eran los pacientes terminales conscientes, porque requerían de mí mucho más que técnica, requerían de mí un entrenamiento personal muchísimo más, para mí, profundo que la técnica en sí. Por eso, ¿qué queremos realmente evitar cuando sacamos a los pacientes de la UCI en un proceso terminal y los dejamos fuera hasta la hora de la visita, cuando no doy información? A lo mejor me quiero evitar yo un mal trago. ¿Hay que darlas siempre? Pues mirar, el código deontológico de los médicos, el código del Colegio Médico, dice que hay dos excepciones. Una, si el paciente se niega a recibir esta información, que luego lo veremos, y otro, si va a haber una repercusión tremendamente grave, ¿no? Si el paciente se va a quedar en shock. Más que una licencia para no dar la mala noticia, tendríamos que ver avanzar el momento, preparar al paciente, buscar un apoyo. Más que no dársela, habrá que tomarse más tiempo para darla, para preparar. Pero no darla, yo solo lo veo si el paciente se niega a recibirla o si el paciente está deteriorado cognitivamente. Pero ¿sabéis hacer lo que pasa? Que viene la familia. Entonces no vamos a decírselo, hay que decírselo. ¿Qué hacemos con la familia que se opone a que su familiar reciba esa información? Pues primero recordar que nuestra obligación es con el paciente. Eso para empezar. Nuestra obligación, nuestro compromiso de transparencia y honestidad es con el paciente. La familia, por supuesto, es importantísima, os lo machacan en la facultad. Somos elementos holísticos, comunitarios, bueno. Por lo tanto, tendremos que negociar con la familia. ¿Cómo se puede negociar con la familia? Pues podríamos preguntarle, ¿por qué hay tanto interés en ocultar esto al paciente? ¿Qué le puede ocurrir a su padre si se entera de esto? Bueno, y si se entera, ¿cómo podríamos ayudarle a solventarlo o a llevarlo? Si usted estuviera en este proceso, quisiera que le engañaran sus hijos o sus familiares, quisiera ser engañado, ¿no piensa que tiene derecho a saber la verdad? Vamos a preguntarle a esa familia y yo creo que seguramente se nos van a ir al huerto, ¿no? Sobre todo cuando le decimos, ¿usted quiere, si estuviera en este proceso, a usted le gustaría que le engañaran? No sé, a lo mejor hay gente que dice que sí, pero yo creo que los más van a ser que no. Bueno, y además de intentar llevarnos a la familia al huerto, también no tenemos que olvidarnos que la familia es un apoyo importantísimo, no solo para el paciente, que ya no lo sabemos, que la familia siempre va a ser el principal apoyador del paciente, sino porque además también un familiar aliado puede ser también un gran puente para nosotros, para comunicarnos con el resto de la familia y para la toma de decisiones con el paciente, porque ya el paciente va a tener un colega cercano, de confianza, con quien consensuar y consultar las decisiones. Por lo tanto, un familiar aliado es imprescindible para nosotros en este proceso de malas noticias. ¿Cuándo dar una mala noticia? Solo cuando esté hiperseguro de la información. No es la primera vez que me comenta algún compañero o algún amigo que viene a urgencias y le dicen, pues mire, eso puede ser gases o un dolor precordial, es decir, un infarto. Hombre, no me puede dar esas dos informaciones como si fueran lo mismo, unos gases o un infarto. Entonces, hasta que no estemos muy seguros de lo que tenemos que decir o vamos a decir, no se puede dar ningún tipo de información, porque nuestras elucubraciones, nuestras hipótesis pueden causar mucho sufrimiento a la otra persona. Por lo tanto, habrá que revisarse la historia, habrá que revisarse las pruebas. Si yo no me atrevo o yo no estoy segura de poder responder a las preguntas, me voy con un compañero que sí pueda dar respuesta a esas preguntas para ir sobre seguro de lo que le vamos a decir al paciente. ¿Cómo darlas? Pues bueno, los oncólogos que siempre van por delante con estos temas, porque ellos sí que dan muy malas noticias. Hay un oncólogo inglés que elabora un protocolo de seis etapas. La vamos a ir viendo poco a poco, pero deciros, por eso pongo una huella digital, que siempre va a ser una cosa muy personal, porque cada paciente
Ya sabemos que cada paciente es un mundo y dependiendo de sus actitudes vitales, sus actitudes de toda la vida, su religiosidad, su apoyo social, su situación vital, si tiene niños, si es madre soltera, puede recibir esa mala noticia de una manera muy diferente que el vecino de la cama al lado. O sea que va a ser siempre una cosa muy individual. ¿Qué nos dice este protocolo? Primero, preparar el contexto físico más adecuado, la ocasión en la que el paciente esté receptivo y predispuesto a la escucha y el entendimiento. Nos van dando una serie de datos, que esto en los apuntes lo desarrollo mucho mejor. El momento idóneo, cuando el paciente no tenga dolor, cuando el paciente esté descansado, mucho mejor con luz diurna. En definitiva, cuando el paciente esté más predispuesto a escuchar y a entender lo que le voy a decir. Segundo punto, compañía. Mejor que esté acompañado por el principal cuidador o por alguien muy cercano a él. Uno o dos acompañantes, no más. El resto nos esperamos a que estén fuera o los sacamos de la habitación. Vosotros diréis, pero yo voy a decir esas malas noticias, yo me voy a ver en esa tesitura. Sí, yo os digo que como enfermera de UCI, por las mañanas informa al médico y por las tardes que lleva una información, cuando entraban los familiares, yo solía entrar a los boxes de los que yo me hacía cargo a decir, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿necesitan algo? Siempre te preguntan algo. Está tolerando la nutrición, la orina se ha aclarado, ha vuelto a tener fiebre, cómo va la úlcera de la espalda, todo eso es información que da enfermería. Luego, ¿enfermería dando malas noticias? Pues claro, a lo mejor no el primer día de contrato, pero dejar pasar vuestro desarrollo profesional y ya veréis cómo sí. Por lo tanto, la compañía, si está el paciente acompañado por su principal cuidador, muchísimo mejor. ¿Por qué? Primero porque le va a ayudar a soportar ese shock. Y además porque muchas veces cuando el profesional se va, el paciente se ha olvidado de la mitad de lo que le han dicho y por lo tanto tiene alguien para decir, ¿me puedes explicar desde cero lo que me ha dicho? Porque es que no me acuerdo de nada, ¿vale? El lugar, pues ya lo podéis intuir, ¿no? Un pasillo no es el lugar. Siempre mejor buscar un lugar lo más privado posible. Si estamos en una puerta de urgencia, pues aunque se ha hecho la cortinilla, que algo de impresión de privacidad nos va a dar, ¿vale? Siempre es preferible evitar el teléfono, porque cuando yo veo de cara a cara a un paciente, que yo lo estoy dando, o un paciente o un receptor de una mala noticia, sé cómo tengo que ir modulando la información según la cara que me vaya poniendo. Y calentar la situación preguntándole, ¿se siente con fuerza para charlar un rato sobre su enfermedad? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Sabe quién soy? Me vuelvo a preguntar. Soy Maite Rabadán, enfermera suya de UCI, ¿vale? Presentarnos otra vez porque seguramente en ese momento tampoco sabe muy bien o puede no saber quiénes somos. Por otra parte, averiguar cuánto sabe el paciente. Hay un axioma clave del protocolo de este señor, de Buchmann, antes de hablar, preguntar. Pero bueno, esto sirve para el trabajo profesional como para aclararte con tu pareja. Antes de hablar, preguntar. ¿A usted qué le han dicho sobre esa enfermedad? Muchas veces cuando los familiares entran por la tarde, como os decía, y me volvían a decir, cuéntame cómo va, yo les decía, ¿qué le han dicho de su paciente esta mañana? ¿Qué han dicho de su padre esta mañana? Pues me han dicho que bla, 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 y a partir de ahí yo enganchaba si tenía que aportar algo nuevo o le decía, pues mire, está igual, no ha habido cambios. ¿Qué se ha dicho de su problema hasta el momento? Indagar un poco qué sabe el paciente. No entrar en contradicción, eso es importantísimo, porque a cada paciente le ve todo un equipo de gente, especialistas, enfermeros, el médico de cabecera, muchísima gente. Entonces es importante no generar sensación de desconcierto. Pero ¿cómo usted me dice esto si el de esta mañana me ha dicho esto otro? ¿O cómo me dice usted esto si el de digestivo me ha dicho que todo lo contrario? En fin, hay que intentar coordinarse con el resto de profesionales, aunque no los conozcamos de nada, sencillamente por lo que el paciente nos refiere. Porque si no genera una sensación de mareo y de aquí no se aclara a nadie, muy angustiosa para el usuario. La información no verbal nos dará pistas. Vale, porque si un paciente me está contando algo con una carga dramática que yo veo exagerada, pues le puedo decir, bueno, entiendo que le preocupe, pero creo que no sabe exactamente las consecuencias de esta prueba de una colonoscopia. Sencillamente es meter un tubito con una cámara por el ano. No se trata de más. Dependiendo de cuál sea ese lenguaje no verbal del paciente, vamos a ver si está exageradamente dramatizado o todo lo contrario. Si le estoy diciendo, pues efectivamente su padre sigue sin orinar y la veo que se está riendo, digo, pues esta señora no sabe lo que le estoy diciendo, no se da cuenta de la gravedad de lo que es tener un riñón sin orinar 24 horas, ¿vale? Ese lenguaje no verbal nos puede dar pistas de si el paciente o el familiar me está entendiendo lo que quiero decir. Por otra parte, ¿y si nos encontramos un paciente silencioso?
¿Qué pasa? Que no nos cuenta nada. ¿Qué hacemos? Bueno, pues por una parte pensar que también puede ser una reacción defensiva, puede ser habitual. También podemos indagarle qué le sucede, si es que a lo mejor necesita que esté presente su hija para hablar, si es que está preocupado porque tiene el móvil descargado y le va a llamar una hermana, y le podemos preguntar qué le sucede. De todas formas, hay pacientes que se van a estar silenciosos o van a estar desatentos a lo que sucede. Bueno, también es respetable. Como os decía, hay pacientes que no quieren recibir información, así es que también se le puede invitar a decir, bueno, si ahora no le interesa que hablemos, cuando usted quiera, pregúnteme lo que necesite. Yo estoy a su disposición. Cuando usted esté preparado para hablar o quiera hablar, yo estoy a su disposición. Nos orientará además sobre el nivel educacional y capacidad de expresión del mismo, sobre el lenguaje, palabras técnicas y técnicas de comunicación que debemos emplear. Según se exprese, pues ya sabremos cómo tenemos que explicar las cosas. Incluso una técnica de comunicación es coger expresiones del paciente para yo reutilizarlas. Es decir, si a mí un paciente me dice, ¿y a mí cuando me quiten el bulto, qué va a pasar? Pues yo le puedo decir, pues cuando le quiten el bulto, le van a hacer una serie de revisiones por si aún el bulto colea, si el paciente me ha utilizado esas palabras. Es decir, coger expresiones de él y yo introducirlas en mi lenguaje para que él me entienda. Averiguar lo que el paciente quiere saber, concordar lo que queremos decirle con lo que éste quiere saber. Si tenéis alguna duda, me paráis, o si no estoy de acuerdo en algo, me preguntáis, ¿vale? La información tiene que ser un traje a medida, es decir, no dar demasiada información, porque el paciente no va a saber qué hacer con esa información, le va a resultar incómodo, ni dar menos información de la que el paciente requiere, porque se va a sentir frustrado y muy dudoso de decir, a mí me han contado una manga del traje, aquí faltan las 2 piernas y yo quiero saberlas. Luego, la información que le demos tiene que ser un traje a medida. Según observemos conductas de evitación o de interés, lo que os decía antes, yo voy a saber cómo sé si un paciente quiere saber más, porque un paciente que quiere saber más me está mirando a los ojos y diciéndome, pero dígame, pero entonces un paciente que está mirando a la ventana o más pendiente del familiar, pues ya nos está diciendo que mucho más no quiere saber. Preguntas que os pongo como ejemplo. ¿Qué quiere saber sobre su enfermedad? ¿Quiere que le explique algo de su enfermedad? Si esto se convirtiera por casualidad en algo grave, ¿es usted el tipo de personas que querrían saber exactamente lo que está pasando? ¿Le gustaría que yo le explicara todos los detalles del diagnóstico? ¿Le gustaría que le dijese todos los detalles de su proceso? ¿O preferiría solo conocer el tratamiento a seguir? ¿Le gustaría que le explicara todos los detalles sobre su problema? ¿O hay alguien más a quien le gustaría que se lo contara? Mira, en estas preguntas al paciente también le estamos dando opciones. Primero le estamos diciendo, a ver, vale, que tiene la posibilidad de elegir, no quiero información, cuando le pregunto, ¿querría usted que yo le explicara todos los detalles de su enfermedad o solo el tratamiento y los pasos que vamos a seguir? Ya le estamos dando al paciente la posibilidad de que elija, cuéntemelo todo o no, cuénteme solo los pasos que vamos a seguir durante la hospitalización, por ejemplo. Y también estamos dando la opción de descargar en otra persona todo el peso de la información. A usted, si le pasara algo importante, ¿quiere que se lo explique todo a usted o quiere compartir esa información con alguien más de la familia? Pues sí, quiero que mi hermano esté del corriente de todo lo que a mí me suceda y me pase. Vale, pues ya tengo 2 focos informativos o 2 personas a quien informar. Y como os decía, tener un aliado dentro de la familia es importantísimo para esta evolución en la mala noticia o en el proceso. Preguntas que desvelan gravedad de por sí, pero clarifican el proceder. Claro, me podrías decir, coño, pero es que si yo entro en una habitación preguntando si a usted le pasara algo grave, ¿le gustaría que yo se lo contara todo? Ya le puedo poner al paciente y decir, pero es que me va a pasar algo grave. Pues efectivamente, en un principio puede parecer que, jolín, pero es que estamos advirtiendo de que algo no está bien, de que algo no va todo lo bien que nosotros esperábamos. Por lo tanto, tengo su permiso para contárselo todo. También, ¿cuánta información es capaz de asimilar en cada entrevista? Mirad, eso lo pongo como ejemplo, es el criterio de la verdad soportable. Pero esto puede servir para un paciente como para una exnovia o un exnovio. Es decir, yo tengo algo importante, desagradable que decir, bueno, pues te voy a contar, te voy a fraccionar esa información en dosis de verdad tolerable. Es decir, a veces nos ha ocurrido en UCI que ya hay un paciente desahuciado, totalmente desahuciado, pero ha sido una cosa muy rápida. Y primero se recibe a la familia y se le dice, está muy mal.
está muy mal, lo estamos haciendo todo, estamos luchando por sacarlo adelante, pero su familiar ha venido en una situación muy crítica. Se vuelve a citar a la 1h30, a las 2 horas y se le dice, se sigue deteriorando, sigue empeorando, lo estamos intentando todo. Se dejan pasar 2, 3 horas o incluso un turno para ya finalmente decir, bueno, llamen a los familiares que tengan fuera, ya el proceso es irreversible, quieren llamar al sacerdote, esto va a ocurrir, o sea, de un momento a otro su familiar va a fallecer. Que es una cosa que ya sabíamos 10 horas antes. Lo que pasa es que hemos ido fraccionando esa información en entrevistas para que la familia pueda asimilar el choque. Desde que ingresó en muy malas condiciones hasta que ya se le dice va a fallecer. ¿Vale? Pues de eso se trata, de fraccionar esa información en trozos soportables. Compartir la información, ¿vale? Pues vamos a contarle a usted qué le pasa. Según el resultado de la fase anterior, ya la fase anterior nos ha dicho el paciente, lo quiero saber todo o cuénteme solo la superficie, cuénteme solo los titulares y lo que necesite yo para saber lo que va a pasar de aquí a mañana. No quiero saber más. Bueno, pues esa anterior fase ya nos da permiso para, primero, saber que hay una doble vertiente en el proceso comunicativo. Es decir, una cosa está todo el contenido informativo, todos los datos, las pruebas, las cifras, bla, bla, y luego está el proceso relacional. Es decir, las actitudes que tú y yo nos vamos a detectar en ese momento de relación, que nos van a gustar o no nos van a gustar, y va a hacer que yo confíe en lo que tú me cuentas. Es decir, si yo veo en ti una actitud serena, honesta, con interés, me voy a creer todo el contenido informativo. Si yo veo en ti una actitud altanera, con prisa, con desgana, oiga, usted no pregunte, pues es difícil que te compre la información que venga después. ¿Me explico? Hay una doble vertiente en cada acto comunicativo. Una cosa es la información y otra cosa es lo relacional entre nosotros. Lo relacional entre nosotros, eso es importantísimo. ¿Qué aspectos informativos y educacionales van a ser tratados? Voy a pensar, bueno, pues en este encuentro voy a decirle, por ejemplo, esto puede ocurrir mucho en las consultas de enfermería, en un paciente crónico. En este primer encuentro con un paciente diabético que debuta, pues le voy a contar en qué consiste la diabetes y los primeros cambios de vida que tiene que hacer. En un segundo encuentro le voy a hablar un poquito más de los cambios de vida que tiene que hacer y de las consecuencias. Y en un tercer encuentro, ¿vale?, yo voy a ir programando la información y lo educacional. Derecho al paciente a tomar decisiones. Esto tiene que estar clarísimo, sin que nos genere frustración y con capacidad por nuestra parte de adaptarnos a lo que él nos diga. Mire, usted se va a tomar esto así y así. Pues mire, yo es que así, no. Yo prefiero tomármelo así y asado. Bueno, que el profesional, que nosotros podamos tener la elasticidad de decir, venga, vale, bien, me parece bien, vamos a hacerlo como tú dices, ¿vale? Dejemos al paciente tomar sus decisiones, con nuestro apoyo, por supuesto, y nuestro asesoramiento. Ayúdese de material. Muchas veces se aconseja mucho dibujar, pero cuando a un paciente le hablas del páncreas, ¿pero dónde está el páncreas? ¿Dónde está el estómago? Pues a veces un dibujo, aunque sea infantil, ayuda muchísimo a entender al paciente lo que estás diciendo. Y, por ejemplo, en nuestro hospital hay cantidad de trípticos hechos por la enfermería para ayudar a enseñar cómo tratar una herida quirúrgica, cómo tratar, en fin, muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Pues si tengo material, se lo doy. ¿Por qué? Porque cuando yo ya le haya soltado toda la bocanada y me vaya de la habitación, como os digo, ese paciente solamente la mitad lo va a olvidar. Y en ese momento va a agradecer mucho tener algo informativo y decir, espérate que me lo lea, ay, sí, esto me lo ha dicho, ¿vale? El lenguaje sencillo no garantiza del todo la comprensión. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que tenemos que preguntar al paciente, ¿me estoy explicando? ¿Me sigue? ¿Voy muy deprisa? ¿Hay algo que tengo que repetir? ¿Me está entendiendo? Cuénteme con sus palabras esto que le acabo de explicar, para saber si nos está siguiendo. Responder a los sentimientos del paciente. Esto ya es lo que ancla la relación enfermera o profesional-paciente. Si yo soy una buena comunicadora, soy una buena técnica, se lo cuento todo y luego no soy capaz de recoger las emociones, los sentimientos del paciente, la relación profesional-paciente va a quedar tocada. Porque si yo me desbordo en un momento dado, lloro y al paciente y al profesional que tengo delante lo veo hecho una tapia diciendo, bueno, hasta mañana, pues la confianza que yo voy a tener en ese profesional, ¿no? Ponernos en ese caso, ¿no? Se devalúa. Entonces es importante que el profesional que va a informar pueda recoger los sentimientos de la persona. Ahora os explico un poco mejor cómo. Para esta fase es importante los silencios.
Quería poneros esto porque no solo es hacer, a veces es el no hacer, es decir, dejar un momento de silencio para que el paciente eche las 10 lágrimas iniciales, la empatía no verbal, estarnos presentes, en algún momento dado tocar, en otras veces ahora os diré cuándo no, pero en un momento dado que un paciente se viene abajo, tocarle la mano o un brazo y decirle, estamos aquí. Escucharle y una actitud de respeto. Por lo tanto, no es tanto hacer, sino también saber estar. ¿Cómo se afronta el desbordamiento emocional? Que eso es lo que ya nos da muchísimo miedo. Me quedan 6 minutos. Que sepamos que el desbordamiento emocional tiene una vida breve, autolimitada, es un ¡puf! Y normalmente la persona vuelve a autolimitarse de manera espontánea, porque nos han educado así en general, ¿vale? Entonces, aguardar con serenidad, no calmar, menos intentar, oiga, que no es para tanto, no. ¿Vale? Dejar un momento vía libre. Pensamos en el objetivo, que es lo más importante para mí. Yo lo que quiero es que este paciente se vaya de aquí con una información clara. Ese es mi objetivo, no ponerme ahora a decirle, no es para tanto, a usted no montar este número, todo eso nos da lo mismo. Nuestro objetivo es informar al paciente. Mantén la calma. Que tú pierdas los nervios no conlleva que yo los tenga que perder también. Si mantengo el control, se calmará antes. O, en muchas ocasiones, cuando vamos a pedir los órganos, que hay situaciones pues, muy dramáticas, yo a veces me emociono y digo, madre mía, qué papelón tiene esta familia. Pero a veces pienso, esto es muy triste, pero no tiene nada que ver con mi vida. Y esto a mí me ayuda a separarme y a no echarme a llorar ahí también con ellos. El separarme emocionalmente de lo que está ocurriendo. Tanto en el caso de la tristeza como en el caso de la agresividad o de una gran bronca. Este señor está muy enfadado, pero no es nada personal conmigo. Está enfadado porque la vida le ha hecho un gran fastidio. Pero no es personal, ¿vale? Y valorar la reacción. ¿Es socialmente aceptable la reacción de este paciente? ¿Llorar es aceptable? Sí. ¿Romper cosas? No. No es, bueno, lo dejo ahí, ahora veremos, ¿no? ¿Es aceptable la reacción? Pues entonces la tolero o ya me empiezo a preguntar qué puedo hacer. Por otra parte, ¿es la reacción una manera de adaptación del paciente? Pues bueno, si el paciente tirando 2 zumos al suelo se queda tranquilo, si esa reacción es parte de la solución, vale. Si esa reacción es otro problema más añadido, entonces ya empiezo a plantearme ¿qué hago? ¿Existe una intervención que pueda ayudar? Esa también es otra. ¿Puedo hacer yo algo? Sí, vale. Si es que no, pues puedo llamar a seguridad o puedo llamar a un familiar cercano. Mira, está destrozada, pasa y ayúdalo. Saber un poco también, no somos supermanes, qué puedo hacer y si no, a quién puedo acudir. Mira, os cuento un ejemplo que a mí me gusta mucho porque yo en ese momento me sentí un poco desbordada de decir, ¿qué hago? Lo mismo produce el fallecimiento de una chica bastante joven y la hermana se tira al suelo en la UCI a llorar. Estaba desconsolada, estaba destrozada. Digo, ¿qué hago con una persona tirada en el suelo? Bueno, pues dije, bueno, voy a dejar un poco, a ver qué pasa. Y después de que la mujer, bueno, a lo mejor os digo 2 o 3 minutos que yo la estaba viendo tirada en el suelo, digo, voy a dejar que se descargue, que llore. Bueno, pues me acerqué y poco a poco la fui tocando en el hombro para ir cogiéndola de los 2 hombros, pero muy poquito a poco, y me trajo en una silla y la senté. Sin mediar palabras, sin decirle, por Dios, ¿cómo hace usted esto? No. Yo entendía que en ese momento era de locura absoluta, ¿vale? Sencillamente fue acompañarla en esa expresión de esa emocionalidad. Pero sin echarnos 2 encima, además incluso, ya os digo, la dejamos un primer momento de estar tirada en el suelo llorando. Planificación y seguimiento del proceso. Esta ya la última etapa de ese señor oncólogo inglés que nos decía cómo dar malas noticias, ¿no? Consensuar un plan de tratamiento que permita un alto grado de cooperación del paciente, con 3 características. Yo aquí estoy para usted, estoy disponible, porque para mí esto es mi trabajo, no le estoy haciendo un favor, esto es mi trabajo. Disponibilidad del profesional con el paciente para asumir las consecuencias de esa mala noticia. Por otra parte, estabilidad. Cambia las circunstancias, tanto del paciente como de la enfermedad o de lo que pueda ocurrir. Bueno, pues somos flexibles para cambiar el plan en un momento dado. Y por último, seguridad. Tenemos que presentarnos de manera muy segura al paciente, porque en muchas ocasiones y en ese proceso de malas noticias, de mala información, nosotros somos como, no sé, como anclas. Entonces no podemos, yo cuando vienen los estudiantes a la planta
y les digo, mira, vosotros ya vais de blanco, ya sois parte del equipo, no puede haber respuestas, no lo sé, ya se lo dirán. No, si no lo sabes, antes de decir eso, sales, miras la historia, lo compruebas y se lo dices. Porque el personal, enfermería, médico, tiene que dar por lo menos una imagen de seguridad. Porque si no el paciente dice, madre mía, pero yo a quién estoy encomendada. Bueno, también podemos reducir la intensidad de esa reacción sin contraatacar, sin interrumpir para debatir, sin defenderse. Oiga, que yo no le estoy diciendo que... Y a veces cuando hay una agitación agresiva no se toca. Lo contrario, cuando decía, cuando uno está triste parece que viene bien que te eche una mano, cuando uno está agitado o violento no se toca. Escuchar con atención, pero sin miedo, firmeza, bueno, son más cosas, pero como ya voy justica de tiempo, a los apuntes os voy a remitir. ¿Puedo darle una mala noticia? Por ejemplo, ¿podrías tú dar una mala noticia? Sí, o tu compañera. Pues mirar, cuando os enfrentéis a esto de ¿puedo yo decir esto? Hacer como un pequeño chequeo, ¿no? Decir, primero, ¿qué actitud llevo? ¿Estoy enfadada? ¿Estoy hasta narices de esta familia que no para de quejarse? ¿Estoy cansada? ¿Estoy, cómo decir, vinculada sentimentalmente con esto porque a mí también me toca? O sea, ¿qué actitud tengo yo? ¿Vale? Pararme. Estar muy seguro de lo que voy a decir. Como os decía, solo sea una mala noticia cuando estoy absolutamente seguro de lo que voy a decir. Si no, me callo. Por otra parte, ¿voy a ser el informador habitual o solo voy a ver a esta persona una vez porque es un paciente derivado de una compañera de la consulta de hipertensión? Si solo lo voy a ver una vez, prefiero que la mala noticia la vaya a dar el cuidador o el profesional habitual para evitar diferentes voces, diferentes opiniones. No con prisa, no se puede ir con prisa a dar una mala noticia. Hay que ir con tiempo. Entonces, si tengo que hacer 8 cosas primero, hago las 8 cosas primero y después me dedico a esa mala noticia. Y es muy recomendable para esa sensación de no ir con prisa, invitar a tanto al paciente como al familiar a sentarse. Vamos a sentarnos, porque eso ya implica de no tengo prisa, aquí estoy para responder a sus preguntas. Ir sin miedo a que me vayan a preguntar. ¿Cómo puedo ir yo sin miedo a toda la avalancha de preguntas que me pueden venir? Pues ya os lo he dicho, empollándome bien la historia. Y si no tengo tanta memoria o tanto tiempo, me doy con la historia debajo del brazo. O la tengo en pantalla, según estemos en un centro de salud o donde sea. Por una parte. Y por otra parte, solo si eres capaz de luego sostener la emocionalidad que esto pueda producir, pues estás capacitado para darla. Si te van a temblar las piernas por 2 lágrimas, pues no sé si puedes ser capaz de dar una mala noticia. ¿Me explico? ¿Cómo se pueden aprender las habilidades de comunicación? Pues observando experimentados. Yo mucho antes de meterme a pedir órganos me iba con mi coordinador médico, que lleva mucho tiempo, a ver cómo lo hacía él. Muchas veces lo he hecho. Dramatizaciones. Hay cursos especiales de comunicación de mala noticia donde a través de un role-playing uno se pone de paciente, otro se pone de profesional y se hacen ensayos. Se aprende muchísimo porque de fuera parece un juego, pero cuando luego tú eres una de las actrices... ostras, esto va en serio, te pone nerviosa de verdad y se aprende mucho. Y aparte también porque el profesorado y el resto de compañeros te pueden decir, pues mira, lo que sea, ¿no? Las manos, la postura, la voz, te has quedado aquí parado, te pueden decir muchas cosas. Y practicando. Yo además también colaboro en un curso de cómo hablar en público y mucha gente cuando lo hicimos el primer día, bueno, ya sabéis que el último os grabamos en vídeo, tenéis que hacer una comunicación pequeñita de 8 minutos y así os podemos decir lo que está bien, lo que está... No. Yo no voy a hacer eso, digo, pero ¿cómo quieres aprender a hablar en público? ¿Tomando apuntes? No, hombre, las cosas hay que practicarlas. Entonces, ¿el cómo aprendo yo a dar malas noticias? Pues dándolas. Atreviéndome a meterme en un box de enfermería, en un box de UCI, perdón, por la tarde, cuando estoy sola, no hay un médico, todo protector que me apoye, a decir, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ven a su familiar hoy, a su padre? Y a esperar a que me empiecen a preguntar. La fiebre, la temperatura, bueno, la orina, las heridas, la prueba de mañana, y yo estar ahí a responder. Conclusiones. No poder curar no significa que no se pueda ayudar. El objetivo no es evitar el dolor, sino evitar un mayor impacto psicológico y facilitar la asimilación. Si se da una mala noticia de forma adecuada, puedes evitar dejar al afectado en un grave estado de confusión e incomprensión de lo sucedido. Además de dar la mala noticia,
intenta ofrecer información de los pasos necesarios que se deben emprender desde ese mismo momento. Yo muchas veces intento, eso también lo aprendí en otro curso, de a una noticia pues mala o regular, intentar sumar un afortunadamente, ¿no? Por ejemplo, pues mire, ¿este proceso va a ser doloroso? Pues sí, va a ser doloroso, pero afortunadamente tenemos todo un abanico de medicamentos analgésicos para utilizarlo antes de que a usted le duela. O por ejemplo, no sé, decirme más cosas. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Pues este proceso me va a obligar a mí a tomar, estoy todo el rato pensando en trasplantes, ¿no? La dieta baja en bacterias, todo hervido, todo enlatado, pues sí, le va a obligar durante unas semanas a tomar, no tomar nada fresco, pero mire, durante una semana no va a tener que preocuparse ni de la compra, ni de la cocina, ni de la fregaza. O sea, intentar sumar a todo un afortunadamente. Y ya veréis cómo afortunadamente se encuentran. O muchas veces cuando dicen es que eso va a ser un proceso muy largo, pues sí, pero afortunadamente está en un sistema público donde tiene un montón de medios y de profesionales que le van a apoyar hasta la mejoría. Afortunadamente cuenta con eso. Entonces, no se trata de envolver la mala noticia en un papel de regalo, sino positivar y apoyar al paciente en todo lo posible. ¿Qué más? Es un proceso bidireccional. Ya os decía, el paciente nos va a reclamar una información que nos va a decir cuánto quiere recibir y, por otro lado, yo cómo se la voy a ir dando, fraccionada. Es un baile de dos. Y, por último, requiere aprendizaje. Requiere ensayo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Podéis aplaudir, ¿eh? Pero... ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no estoy de acuerdo? Pues yo no estoy de acuerdo en eso. Eso es un rollo. Y otra cosa me gustaría deciros, a mí el pensamiento positivista me toca mucho las narices, eso de eres capaz de todo, los límites te los pones tú, a veces decir, por favor, no me cuentes esto de puedo ser todo lo que yo quiera. No, hay cosas que no voy a poder ser. Ya astronauta no llego. Entonces, tampoco hay que abusar de ese pensamiento positivista, sino, bueno, intentar positivizar la cosa con un afortunadamente o con las herramientas que puede el paciente tener, pero sin venderle caramelos. A eso me refería. Cuando vas con alguna familia que quiere que su familia que acaba de fallecer done su órgano, ¿se nota la diferencia cuando ya tiene información previa o cuando es algo totalmente desconocido para ellos? Mira, me parecía súper interesante, pero es que me han dado 30 minutos, 40 minutos, el tema del momento de pedir los órganos. Hay dos cosas importantes a la hora de pedir los órganos. Primero, una diferenciar el acto clínico de la muerte y el otro es el de petición de donación. Es decir, por una parte, que el intensivista explique su familiar está muerto, no se produce esa palabra, pero bueno, para que me entendáis rápidamente, hay una muerte cerebral, esto ya está, se ha terminado, y por otra parte, el coordinador de trasplantes pide los órganos, pero para que el familiar tenga muy claro que son dos actos independientes. Porque a veces el temor es, pero bueno, si yo lo veo respirando, le van a sacar a mi padre los órganos vivos, o sea, estando vivo él, que eso la familia lo tenga muy diferenciado. Por supuesto que la publicidad hace muchísimo, por supuesto que cuando viene la familia, y lo primero que le preguntamos, para romper el fuego también nosotros, porque por donde entramos, es, ¿su familia una vez comentó algo en vida de querer donar trasplantes? O sea, perdón, de querer donar los órganos, casi siempre empezamos por ahí. Pues sí, pues no, pues... Y para enganchar, ¿qué información hay en la familia? Pues sí, alguna vez o nunca lo hablamos, o tengo un primo que ha sido donante, y por ahí enganchamos muchas veces, sí. O sea, que lo más importante es tantear a la familia de si tiene o no información. Primero tanteamos la voluntad del difunto, a ver si dijo algo en vida, y efectivamente por ahí tanteamos qué información tiene la familia del proceso de donación. ¿Más preguntas? Cuando no tienen información. Bueno, más que la información, yo ahí creo que está la creencia. Primero, nosotros queremos desmontarle las creencias erróneas. Por ejemplo, que el proceso de donación va a llevar mucho tiempo. Pero, ¿cuánto me van a dar a mi padre? ¿Dentro de 3 días? No. Esto se retrasa la entrega del cuerpo 5 o 6 horas. No más. Y en todo momento ustedes van a estar informados de cuándo entramos al quirófano y cuándo salimos. Que muchas veces yo me encargo de eso.
salgo a la familia, ya hemos entrado al quirófano, cuando vamos a mitad, va todo bien. Y muchas veces la familia te pregunta, ¿qué ha servido? Pues ha servido el riñón, ha servido los hígados, el hígado. Su familia va a dar mucha vida. Eso por una parte, ¿no? Desmontar las creencias que son erróneas, como el tiempo, si va a salir desfigurado, también le decimos, por fuera no se ve nada, ustedes no van a ver nada extraño, eso también importa. ¿Qué más cosas? A veces también una creencia, no sé si religiosa, folclórica, de no, yo a mi padre me lo llevo entero. Bueno, ahí no nos metemos, por supuesto. Lo que queremos siempre decir es, esta es la oportunidad de que su familiar se vaya dejando mucha vida. Solemos enganchar más con lo emocional, más que con lo técnico o con lo clínico, ¿no? Sino es la oportunidad de que, y yo para eso muchas veces utilizo el nombre personal, es la oportunidad de que Rafael se vaya, pero dejando vida a 3 personas. Muchas veces es así como entro. A veces se utilizan ya frases comodín, ¿no? Yo ya tengo ya mis frases comodín, porque a veces también la emoción te lleva a ti para adelante, porque hay situaciones muy... Entonces ya tengo como mis 4 o 5 frases ya hechas para en un momento dado sacar. Truquillos. Por ejemplo esta, ¿no? Rafael se va a ir, pero puede dejar mucha vida. Y este es el momento de decidirlo. No hay un después. No solo pueden pensar 2 días y luego nos volvemos a ver. Este es el momento. Por desgracia coincide el momento de comunicarles la muerte con el momento de pedirle los órganos, ¿no? Por ejemplo. O si en este momento están muy nerviosos, tranquilos. Salgan, lo hablan y dentro de media hora nos volvemos a citar. Si yo veo que la familia está con necesidad de hablar ellos solos, ¿no? ¿Vale? Salgan, hablan, debaten, llamen al primo de Madrid. Dentro de media hora nos volvemos a citar, por ejemplo. ¿Más preguntas? Bueno, pues creo que ahora hay merienda, ¿no? Los organizadores, ¿no? ¿Ahí no hay merienda? Pues parecía en el programa ponía que sí. Ah, que descanso solo. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, muchas gracias, un placer.